Gracias por aceptar la invitación a participar de este primer encuentro del programa Descubre tu Poder Interior con las 4 claves para transformar tu vida. Un espacio que he diseñado para que todos podamos entender cómo podemos movilizarnos de aquellas cosas que nos tienen detenidos por alguna razón, y eso nos va a ayudar a tener una comprensión diferente de nuestra percepción. Muy bien, vamos entonces a empezar este espacio y quiero invitarlos a que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer una especie de centramiento, vamos a hacer una actividad que nos va a permitir sentirnos ya en el inicio del programa. Entonces los voy a invitar a que por favor cierren sus ojos un momento, se concentren en su respiración, concéntrense la manera como ustedes están inhalando y están exhalando al ritmo que ustedes tengan. Concéntrense y sean conscientes de su respiración. Y van a empezar a imaginarse que están en la orilla de un río. Piensen en la forma que tiene el río, en las curvas, en el color del agua, si es clara, es turbia, en la vegetación que tiene a su alrededor, en todas las animales que están a su alrededor y también en su interior, en sus aguas. En el caudal del río, si es rápido o es sereno. Este río representa sus pensamientos, representa lo que cada uno de nosotros tiene en su cabeza en este momento. Entonces analícenlo, qué tan rápido van sus pensamientos o qué tan lentos. Ahora, imagínense una pequeña barca o canoa, chalupa o el nombre que tenga en su región. Fíjense en ella, en los detalles que tiene esa canoa, en el nombre que tienen, su color, el material, si es de fibra, si es de madera. Fíjense también en las personas, si tiene uno personas que están sobre el bote, la canoa. Sigan concentrándose en su respiración y observando la canoa, siendo conscientes de su respiración. Ahora los invito a que abran sus ojos despacio y sigan concentrados y pensando en su canoa. Esa canoa que ustedes acaban de ver representa este encuentro en la que tu mirada cambia todo. Los voy a invitar a que, a pesar de que va sobre el río, que puede ser muy caudaloso con la cantidad de pensamientos que tenemos en este momento, concéntrense en su canoa. Fíjense un poco en su canoa y en aquello que vamos a compartir esta noche en este encuentro para que su aprendizaje tenga mayor sentido. Con esa visualización, quiero darle la bienvenida a este programa y quiero darles unas recomendaciones iniciales para que tengamos este espacio vivido y lo tengamos disfrutando al máximo. Y esa es la primera recomendación, vamos a disfrutar. Disfrutarlo implica estar atento, estar dispuesto, poner las distracciones un poco a un lado un momento, para que ustedes sientan este encuentro realmente cercano. La segunda recomendación es pregunte. En este espacio se valen las preguntas, no hay preguntas obvias ni nada por el estilo. Es un espacio para eso, para que preguntemos lo que queremos saber y aquellas cosas nuevas que estamos descubriendo a través de las preguntas, podemos hacerlo y profundizar más. La pregunta que usted tiene puede ser la misma pregunta que otra persona tiene y sería valioso poderla compartir. Tómese una pausa. Les dije, pongan a un lado las distracciones, traten de concentrarse y si tienen donde tomar apuntes, pueden hacerlo sin ningún problema. Este espacio es para eso. Y finalmente, apropiense. Apropiense de lo que vamos a conversar en este espacio, apropiense de este aprendizaje de esta noche para que lo puedan poner en práctica, porque es lo más importante. Esta noche voy a enseñarles un método para que ustedes puedan poner en práctica lo que vamos a hablar. Entonces, eso va a hacer que puedan tener mayor profundidad y apropiación de su aprendizaje.
En este programa, descubre tu poder interior, que ustedes están aquí y que estoy fascinado de que me acompañen en esta noche. Vamos a hablar de 4 elementos importantes que nos ayudan a entender ese poder interior. Son solo 4. Hay otros muchos que no vamos a abordar acá, pero yo quise hacer énfasis en estos 4 que nos van a permitir, a través de todo este programa, tener una mayor posibilidad de transformación. Lo que vamos a ver hoy es tu mirada cambia todo. Cómo lo que tú miras y la forma como tú interpretas el mundo puede tener incidencia en tus resultados y en la forma como están ocurriendo tus cosas en la vida. En el próximo encuentro se habla de rompe barreras, es aquellas cosas que nos están limitando la posibilidad de avanzar. Específicamente vamos a hablar de barreras en el aprendizaje y cómo vamos a derrumbar esas barreras. En el cuarto encuentro vamos a hablar de cómo las habilidades de hablar y escuchar de una manera consciente nos va a permitir trascender en la relación con los demás. Sí, pero van a decir Mario Javier, pero es que hablamos y escuchamos todo el día, pero lo hacemos de una manera inconsciente. A veces simplemente escuchamos para responder y no para poder tener la posibilidad de comunicarnos con los demás. Y en el último encuentro vamos a hablar de aquellas palabras que pueden cambiar toda nuestra realidad. Unas simples palabras que todos conocemos, pero cómo les vamos a dar un énfasis más importante a esas palabras para que podamos trascender en ellas. Les recuerdo las fechas de los siguientes encuentros. Hoy estamos a miércoles 16 de octubre, el siguiente encuentro es este siguiente lunes, 21 de octubre, el tercer encuentro el lunes 28 de octubre y finalizaremos el miércoles 30 de octubre el cuarto encuentro. Los horarios, como son diferentes para cada país, yo se los he compartido a través de los diferentes medios para que ustedes no se pierdan estos encuentros tan importantes. Una noticia que les tengo es que si ustedes no pueden asistir a uno de los encuentros, yo puedo facilitarles la grabación para que puedan verla posteriormente. No se preocupen, estoy preparando todo para que ustedes puedan ver las grabaciones, inclusive después de finalizado el programa. Ustedes van a poder ver esas grabaciones completas para que tengan un espacio para poder apropiarse mucho más del conocimiento. ¿Vale? Entonces, estamos listos para empezar y empecemos con esta reflexión. Lo primero es, ustedes saben que todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos tiene una conexión y esa conexión realmente determina cómo estamos viviendo nuestra vida. Es muy importante entender cómo todas aquellas cosas que tenemos en nuestra cabeza, lo que pensamos, todo lo que decimos, finalmente atravesamos por nuestro cuerpo, crean nuestra realidad. Por eso es tan importante ser cuidadoso con aquellas cosas que estamos declarando con nuestro lenguaje. Se han sentido en ocasiones que cuando están un poquito tristes, empiezan a sentir el cuerpo pesado y ustedes empiezan a decir cosas muy negativas sobre diferentes cosas y escenarios que comparten en su vida. Ese es el principal ejemplo y reflejo de cómo todo está conectado y cómo necesitamos ser muy claros en tener cuidado en la manera como nos enfrentamos al mundo. Yo soy María Javier Arena Restrepo y esto que ven en pantalla era algo que yo creía que me definía hace un tiempo. Mi experiencia profesional es de más de 22 años en diferentes compañías de orden local y multilatinas. He tenido la posibilidad y la fortuna de estudiar diferentes programas académicos y todo esto me ha llevado a entender el mundo de una manera diferente. Me ha acercado, luego de en estos últimos 2 años, he realizado un quiebre en mi vida para entenderla diferente y realmente entender quién soy. Y por eso me he acercado a la meditación, me he acercado al coaching, porque luego de muchos meses logré identificar o recordar cuál era mi propósito en la vida. Mi propósito yo lo tenía muy claro hace muchos años.
y mi propósito era poder ayudar a otros. Y perdí el rumbo mucho tiempo y esto hizo que estuviera confundido. Hasta hace un par de años que empecé a encontrar, a buscar, a indagar, a investigar y a buscar más sentido en lo que era mi vida y en lo que era mi esencia. Y eso me ayudó también el tener hace un poco más de un año realmente una situación en la que tuve un quiebre profesional, emocional, relacional, y eso me ayudó a encontrarme de verdad. Y eso me ayudó a saber que yo soy mucho más allá de esas cosas que yo había estudiado, donde había trabajado y lo que había hecho en esas compañías. Y me defino más como que yo soy Mario Javier, una persona curiosa, que gusta aprender, pero también le gusta contar historias. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Voy a contarles historias y el objetivo de esas historias es poder influenciar e inspirar a otras personas a que puedan eh, aprender y que puedan trascender un poco más. Y esto lo aprendí desde unos conceptos que encontré en algunas culturas, como el concepto japonés de Soshin, que habla del tener la mente de principiante y cómo la curiosidad siempre nos da llama todos los días para cosas nuevas. Desde una palabra en el sánscrito que es el idioma antiguo en la India que habla de cómo agitar las cosas y me gusta ayudar a transformar los conocimientos y las mentes de las personas. Y también como unos narradores en la África antigua llevaban historias a las comunidades, llamaban griots, para trascender y poder compartir con los demás la historia vivida. Entonces, yo soy Mario Javier, estoy feliz de que ustedes estén aquí, estoy muy emocionado de tener a tantos amigos que se han querido sumar a este espacio desde diferentes países, desde Nicaragua, desde Argentina, Colombia, Venezuela, y les agradezco muchísimo que estén acompañándome en este espacio y espero que aprovechen este programa de aprender, de descubrir tu poder interior, porque es mi contribución a ayudarle al mundo a ser mejor. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, ¿estamos listos para empezar? Vamos a descubrir tu poder interior y vamos a iniciar de una vez. Iniciemos entonces con el primer encuentro. Tu mirada cambia todo. Vamos a aprender a ver el mundo diferente, porque este mundo que vemos es el que crea nuestra realidad y es aquel en el que nosotros podemos tener influencia. No podemos influir en lo que hacen los demás, no podemos influir en lo que dicen los demás, en las circunstancias sociales, económicas, macroeconómicas de los países, pero sí podemos tomar la decisión de cómo nosotros vamos a ver el mundo y cómo nos enfrentamos a él. Empecemos con una historia, la historia de Juanito. Juanito es un niño que le encanta el helado. Es un niño que durante toda la semana ha recogido dinero, ha ahorrado, haciendo ayuda en su casa, mandados a amigos, en fin, para poder el fin de semana ir a comprar su helado favorito. Helado de macadamia, o de pistacho, de frutos rojos, de lo que sea. Le encanta el helado. Y fue el sábado, precisamente a disfrutar de ese helado que tanto le gustaba, y ocurrió una situación que, pues, nadie desea, y es que su helado, por alguna razón, se cayó al piso. Una primera reacción de Juanito es que se puso muy triste, porque todo estaba mal para él, su vida estaba mal, se le había caído el helado y se derrumbó la expectativa que tenía en su vida de tener algo mejor. Y de toda la semana que había ahorrado para poder disfrutar eso que tanto anhelaba y tanto le gustaba. Esa fue su reacción inicial. Pero Juanito entendió a través de las conversaciones con sus padres que eso era simplemente una situación puntual y que podía simplemente avanzar y pensar, ok, hoy no disfruté de mi helado,
pero voy a hacerlo dentro de 8 días, el próximo sábado. Voy a seguir ahorrando dinero y esto no va a determinar cómo mi vida o este día, este sábado, va a cambiar. No voy a decir que este sábado fue terrible para mí, simplemente, ok, perdí mi helado, pero tengo la oportunidad dentro de 8 días de volverlo a hacer. Esta historia nos lleva, nos ejemplifica que desde una acción y una situación en esa acción, tenemos una reacción inicial, pero lo más importante es cómo una decisión al final nos cambia todo. Una decisión que nos invita a que podamos darle vuelta a la percepción que tenemos de esa realidad y a tener la posibilidad de no quedarnos estancados en una simple situación que se puede resolver de mil maneras. Esto nos lleva a una primera conclusión, y es que aunque todos vemos las mismas circunstancias, tenemos la oportunidad de verlas diferentes. Cada uno, esa misma circunstancia la va a ver y la va a asumir de una manera diferente. Y eso impacta en cómo nos vamos a sentir y cómo vamos a accionarnos después. Esa es una primera reflexión importante que necesitamos entender aquí, y es que el cómo vemos el mundo nos afecta emocionalmente y afecta a nuestro cuerpo y todos los elementos que nos rodean. Entonces, la primera situación que queremos resolver es esa. Muy bien, dígame, pueden activar sus micrófonos y decirme qué ven aquí en pantalla. Un perro pequeño con un pañuelo. Un perro pequeño con un pañuelo. ¿Quién más? Alguien más que me diga qué ven en la pantalla. Gracias, Gerardo. Bueno, Adelante. un perro que te observa contento, esperando algo. Perro pequeño con pañoleta y un perro contento observando y esperando algo. Yo veo un adorable cachorro, hermoso, de barbitas, eh, travieso, Ternura. mucha ternura. Es adorable. Ese cachorrito es adorable. Fíjense cómo interpretamos lo mismo desde perspectivas diferentes. Y cuando ustedes al inicio de esta sesión hablaron de los colores preferidos, fíjense cómo eso impacta lo que estamos viendo. Cómo para quienes su color preferido era pues el blanco, no tenía, era transparente en este caso, otros preferíamos el azul, algunos amarillo, otros verde, algunos quizás un rojo. Y eso puede cambiar la perspectiva de lo que estamos viendo en el momento. Esa perspectiva nos puede llevar a que nuestras emociones se ven afectadas, como les acabo de decir. Entonces, este rojo puede decir que este cachorro, que era tan adorable cuando no tenía este lente, pues ahora puede ser un poco más peligroso. Entonces, fíjense cómo los lentes que yo me pongo para ver la realidad pueden alterar mi percepción de la misma. Un color oscuro puede decir, es que tal vez este cachorro es más lúgubre y no es tan tierno como lo pensaba. Entonces, lo que no cambió fue el cachorro. Todo cambió por la lente con el que estábamos viendo al cachorro, pero el cachorro sigue siendo él. O sea, la realidad no va a cambiar por la forma como la percibimos. Y la invitación es a eso, a que cambiemos la forma de ver las cosas y a que cambiemos el observador que tenemos frente a nosotros, que busquemos la manera, y ya voy a contarles ahorita cómo hacerlo, de ver una realidad diferente, porque eso nos va a hacer sentir diferente. Y la invitación es a eso, a que modifiquemos lo que estamos haciendo con el observador. Muy bien, quiero preguntarles aquí en este punto si tienen alguna pregunta, si quieren ampliar algún concepto antes de que pasemos a cómo vamos a cambiar el observador.
¿Algo que quieran proponer o algo que quieran aportar a este punto? ¿La Pueden hacer. percepción solamente depende de las experiencias personales o hay otros aportes culturales? Gracias, Marinés. Aunque es Betina, ¿cierto? Bueno, te cuento que la percepción se alimenta de todo, claro, de todas las experiencias vividas que nos han hecho tener unos paradigmas y eso nos pone un lente. Y por supuesto, la realidad cultural también. Aquí pues tengo la fortuna de tenerlos a ustedes como invitados de 3, 4 culturas diferentes. La cultura en Argentina, tuve la oportunidad de conocer, es muy diferente a como la interpretamos en Colombia y en Nicaragua. Hablamos todos, por ejemplo, todos hablamos español, pero las palabras en ocasiones tienen significados diferentes. Y fue uno de los aprendizajes que tuve cuando visité por primera vez Nicaragua, de, de cómo me estaba enfrentando a una realidad, y es que yo utilizaba una palabra cuando quería decirles que fueran por mí al hotel, que pasaran por mí. Yo utilizaba una palabra que en Nicaragua no es bien vista, pero aquí, en la realidad cultural colombiana, pues no tiene ningún problema. Entonces, claro, yo la utilizaba sin ningún inconveniente y mis compañeras en Nicaragua me miraban como un poquito extraño de yo por qué estaba utilizando esa palabra que era mal vista en ese contexto cultural. Entonces, sí, Marinés, todo la forma como vemos el mundo se ve influenciado por nuestras experiencias y por el contexto en el que estamos. Unas experiencias muy importantes son aquellas que vivimos en la niñez. Esas experiencias de la niñez son eh, críticas y eso determina nuestra vida. Y ustedes pueden observarlo a través de cuando se realizan, a quienes han asistido a terapia con psicólogos o con otro tipo de terapeutas que hablan de las heridas de la infancia. Y eso es unas experiencias que determinan claramente y de una manera profunda nuestro futuro y la forma como percibimos el mundo. Entonces, eso, espero haberte dado respuesta, Marina, sobre lo que estabas preguntando. No sé si tienen otra pregunta o avanzamos con el siguiente punto. Bueno, entonces está claro hasta aquí. Vamos a avanzar entonces un poco más y voy a hablarles de la historia de Julieta. Julieta es una ejecutiva que vive cerca de su trabajo. Cuando ella se desplaza a su trabajo caminando, tiene que atravesar un sector que es baldío, un campo. Entonces ella constantemente se refiere como a ese trayecto, que son más o menos 100 metros, como una pérdida de tiempo porque no ve ninguna edificación, ninguna construcción, ninguna local de servicio que pueda utilizar. Un día, Julieta se detalló que ese campo que tenía ahí estaba cultivado de flores, margaritas. Y se acercó un poco a esas margaritas y se dio cuenta que esas margaritas no eran solamente flores, sino que alrededor de ellas había un ecosistema de insectos, especialmente abejas, que las ayudaban a polinizarse. Y empezó a detallarse todo eso y empezó a ver cómo lo bonito de ese campo le ayudaba a tranquilizarse. Eso la llevó a apreciar de una manera diferente ese lote que ella consideraba inservible y que le impedía llegar más rápido a su trabajo. Empezó a apreciarlo de una manera mucho más intensa, a darse cuenta que realmente cuando ella empezaba a pasar por ahí, en la mañana y en la tarde, sentía un fresco, cuando lo miraba, sentía mayor tranquilidad. Y eso la llevó a que un día se preguntó, bueno, ¿y yo por qué no
disfrutó un poco más de este espacio. Lo que hacía era cada día al regreso de su trabajo se tomaba 5 minutos para descansar sobre ese campo de margaritas y disfrutar. Esto para redondear la idea de que cómo al cambiar nuestra mirada cambian nuestras emociones y la forma como nuestro cuerpo también interpreta esa nueva realidad. Entonces esta es una historia, Julieta, que nos va a llevar al método Ricard de la nueva mirada. Y este método es el que quiero compartir con ustedes para enseñarles cómo en ocasiones cuando estamos, nos ocurre una situación y no nos quedamos ahí pensando en eso y dándole vueltas. Entonces, ¿cómo vamos a transitar de quedarnos en esa circunstancia a otra circunstancia mucho más positiva? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes de la nueva mirada a través de este método Ricard, que yo lo he nombrado así y se los voy a compartir con todo el cariño. Este método Ricard tiene 5 pasos, 5 puntos que hay que resolver. Y vamos a hablar de ellos. El primero es, hay que reconocer la situación, luego identificar cómo nos sentimos y cómo vamos a reaccionar en esa situación. Luego vamos a cambiar la mirada, luego vamos a actuar desde una nueva perspectiva y finalmente vamos a reflexionar y aprender sobre eso que sucede. Entonces, atentos porque esta es lo que vamos a aprender en este espacio para cambiar la mirada y no quedarnos estancados en la mirada del pasado. Y vamos a hacerlo a través de una historia, situación. Entonces, hay una situación, y es que, imagínense, que ustedes el día de hoy han tenido una discusión con su jefe. Y esa discusión se debe a que su jefe les ha puesto una actividad, una tarea, en un plazo muy corto y que usted considera que es imposible de cumplir porque usted tiene otros compromisos que necesita ya avanzar en ellos y que esta tarea que no estaba planeada desacomoda toda su planeación. Entonces usted se siente frustrado y fuera de control. Algo que estoy seguro que muchos de nosotros hemos vivido y que consideramos una realidad latente en muchas compañías. Pues bien, entonces en el método Ricard, la primera actividad, vamos a reconocer la situación. Ok, entonces, está bien. Mi jefe hoy me asignó una tarea que es urgente, fuera de tiempo, y yo siento pues que no es justo porque tenía otros compromisos y que tal vez no voy a tener la posibilidad de cumplirlo a tiempo. Ok, entonces, ese es el primer punto, reconocer la situación. Y con eso avanzamos al siguiente punto, que es, ok, vamos a identificar tú cómo te estás sintiendo y cómo reaccionas frente a eso. Entonces, empiezas con tu cuerpo. Sientes tensión porque te enojaste y tus hombros se sienten muy rígidos por ese enojo. Empiezas a pensar, listo, ¿y yo cómo me estoy sintiendo? Siento con mucha molestia porque tengo que reacomodar mis compromisos, frustración porque tal vez no alcance a cumplir la tarea en el tiempo acordado y van a pensar que yo no era capaz con la tarea, que no soy competente para hacerlo. ¿Y yo qué me estoy diciendo en mi cabeza? Me estoy diciendo, no, es que esto para tenerlo listo al mediodía es imposible, porque yo necesito más recursos, porque yo siento que nunca me da el tiempo para hacer las cosas bien, empiezo a pensar y a dudar de mis capacidades y a sacar a flote mis inseguridades. El tercer elemento de este método Ricard es, ok, vamos a movilizar la mirada hacia otro punto. Vamos a cambiarla, a tenerla en un entorno diferente. Entonces, la nueva mirada es, muy bien, quizás mi jefe, entiendo que a él también posiblemente le llegó la tarea a última hora, con muy corto tiempo, y él confía en mí. Él sabe que yo tengo las capacidades para hacerlo, y por eso ha delegado en mí esa tarea. Posiblemente entonces no sea
fue su culpa, que la urgencia de la tarea, pero yo voy a demostrar cómo soy capaz de manejar la crisis y de salir airoso de esto con mi creatividad y movilizando los recursos que necesito. Luego viene, entonces, listo, ¿qué empiezo a pensar internamente para ayudarme a cambiar la mirada? Es, ok, voy a dejar de resistirme, voy a empezar a evitar, a pensar todo eso que estaba pensando de que no soy capaz, de la frustración, voy a detenerlo un poco. Y empiezo a expandir, a abrir posibilidades de, bueno, ¿qué puedo hacer para priorizar o pedir ayuda para manejar esta carga? Entonces, ok, tal vez si pido que alguien de otro equipo me ayude, si delego una tarea en otra persona, si movilizo una reunión que pueda mover. Fíjense cómo eso expande las posibilidades y me saca un poco de esa mirada que tenía de la misma circunstancia. Y ya con ese cambio de mirada, okay, vamos entonces a actuar desde una nueva perspectiva. No me voy a enojar. Voy a respirar, voy a pensar y listo. Voy a ir con mi jefe y le digo, bueno, tengo una idea. El plazo está corto, pero yo creo que puedo lograrlo si hacemos esto, si me ayudas a que alguien de otro equipo me preste ayuda con cierta circunstancia, si yo delego otro compromiso en otra persona. De esa manera controlamos las circunstancias y damos soluciones. No nos quedamos en la circunstancia inicial, sino que nos vamos movilizando a algo nuevo. Y eso es importante porque nos muestra que tenemos la iniciativa y la capacidad de movernos en otra dirección. Luego de eso, entonces me siento y analizo con este método, Ricard, bueno, yo tengo un observador y lo voy a cambiar de lugar ese observador, para ver oportunidades, para abrir posibilidades. Y eso es lo que pude hacer con los 4 pasos iniciales. Voy a hablar con mi jefe, buscar unas circunstancias diferentes, y yo creo que esto me ayuda y he aprendido a que si cambio de perspectiva, puedo gestionar mejor la forma de acercarme a situaciones imprevistas, a manejar la presión que en ocasiones tengo en el trabajo. Fíjense cómo desde una circunstancia que parecía muy aprehensiva al inicio, hemos ido evolucionando hasta cambiarlo y tener una perspectiva diferente, una mirada que nos ayuda a entender cómo las circunstancias se pueden cambiar y cómo nosotros, al cambiar la forma como la vemos, pues reaccionamos diferente. Y ese es el método, Ricard, que yo quería compartir con ustedes en esta noche, porque creo que es una herramienta valiosa para que ustedes puedan entender desde una perspectiva más amplia y una herramienta que les va a ayudar de una manera concreta a trascender y a cambiar ese observador del que estábamos hablando. Y les tengo una sorpresa. ¿Alguien sabe o recuerda lo que es un bonus track o cuál fue el origen del bonus track? Cuando los artistas ofrecían una pista extra de audio, de repente. Sí, Gerardo, muy bien. Aquí estamos declarando nuestra generación. Los más jóvenes no tienen ni idea de qué estamos hablando, Gerardo. Resulta que hace muchos años, sí, como dice Gerardo, los artistas sacaban su música en diferentes formatos. Hay un formato que era un cassette, toda una reliquia. Otro formato que eran long play, pues eran discos negros o de colores que se reproducían girando. Luego la tecnología llegó al mundo y aparecieron los CD. Y en esos formatos, como dice Gerardo, los artistas lo que hicieron fue decir, bueno, voy a poner una canción adicional. Voy a regalar una canción en este trabajo y eso lo llamaron un bonus track. En los videojuegos también se usó mucho ese concepto. Pues bien, yo hoy quiero traerles a colación un bonus track para este espacio. Y es que voy a compartirles
en los próximos días una guía de cómo aplicar ese método de Ricard. Es decir, simplemente una hojita en la que ustedes van a analizar una situación, su situación personal, y la pueden aplicar cuando ustedes sientan que están teniendo una situación difícil y necesitan cambiar la mirada. Van a poder aplicar el método a través de una guía que voy a compartirles, que va a llegar a sus correos electrónicos y que pueden imprimir y tener a la mano para trabajar sobre ella en cualquier momento. Entonces, esta guía va a ser una herramienta que les voy a regalar para que ustedes tengan a la mano y en cualquier momento puedan usar. Listo. Ese es el bonus track que no les había contado antes de que se inscribieran en este espacio para que puedan aplicar. Les dije hace un rato que no podemos influir en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y hablamos del contexto social, del contexto económico, de los de lo que piensa nuestra pareja, nuestros hijos, de cómo reaccionan nuestros compañeros de trabajo, de cómo me trata mi jefe, etc. Lo único en lo que nosotros podemos cambiar es la manera como estamos acercándonos a ello, como lo vemos. Y eso va a ser un cambio trascendental en la manera como nos ayuda a vivir, porque esta nueva perspectiva nos ayuda a sentirnos mucho mejor y actuaremos con mayor claridad. Ese es mi mensaje para ustedes en este espacio, para que puedan entender cómo pueden trascender y evolucionar en este aspecto. Y les voy a dejar una tarea muy importante para que de aquí al próximo encuentro vamos hablando sobre esta tarea, y es, cada vez que tengan una situación en la que el resultado no fuese el esperado, el que ustedes esperaban, sus expectativas, háganse esta pregunta: ¿cómo puedo ver esto de otra manera? Y van a coger la guía que les voy a regalar y la desarrollan. Aprovechen esa herramienta en esa circunstancia para que ustedes puedan empezar a ver y a cambiar la forma de sentir y de actuar. Muy bien, antes de finalizar, quiero saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre esto que hemos avanzado, sobre el método de Ricard, si tienen alguna pregunta al respecto. No, de mi parte, en realidad comparto lo que decís, Mario, porque creo que, como vos decís, tenemos pocas posibilidades de modificar lo que sucede en el entorno, y al fin y al cabo, todo depende cómo nosotros percibimos lo que tenemos alrededor, y al fin depende de nosotros cambiar esa mirada para poder tener un punto de vista o más objetivo, o buscar el lado B de cada cosa y no ver siempre el lado malo. Muchas veces nos pasan cosas que uno dice: qué desgracia la mía, siempre me pasa a mí. Pero bueno, de repente, si eso no hubiese pasado, te hubiese pasado tal vez algo peor. Entonces, de repente fue una fortuna, no una desgracia. Entonces, hay cosas que uno en el momento hay veces que no sabe valorarlas, sino luego con la distancia y ver lo que ha sucedido. Entonces, creo que eso, el hecho de cambiar el punto de vista, como vos lo indicabas, me parece bastante acertado para poder ser un poco más feliz en lo que uno vive a diario, ¿no? Gracias, Gerardo. Y con tu reflexión, pues quiero también hacer énfasis en algo, y es, a veces nos anclamos mucho al pasado. Entonces vivimos pensando: listo, si hubiera hecho, si hubiera dicho tal cosa, tal vez sería diferente. Hay una frase que me encanta, y es decirle a la gente que, claro, cuando estamos hablando así, y es que ser inteligente hacia atrás es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Ser inteligente para atrás es grandioso, porque uno intenta cambiar una realidad que ya no puede cambiar. Necesitamos disfrutar más nuestro presente, soltar un poco más ese pasado
evitar la ansiedad de ese futuro y es vivir más nuestro presente para que esa perspectiva que tenemos de las circunstancias no nos afecten. Pues, como decía Girardo, a veces hay circunstancias que uno dice, pero ¿cómo me pasa esto? Pero eso son los designios de la realidad en la que vivimos que no podemos cambiar frente a todo lo que haya pasado. Es simplemente tomarlo como un aprendizaje para que me sirva para el presente y el futuro, para disfrutarlo de la mejor manera. Creo que ese es el camino para eso. Muy bien, entonces quiero recordarles que los siguientes encuentros son el próximo lunes 21, el lunes 28 de octubre y el miércoles 30 de octubre en los horarios que les he compartido para que continuemos hablando sobre estos bonitos temas de la realidad que queremos cambiar, de que ustedes descubran ese poder que tienen adentro para poder cambiar su realidad. Hoy hablamos de la mirada que le damos a las circunstancias y eso cómo nos puede afectar positivamente. Antes de irnos, quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de Instagram, @soymariojavier. Allí estoy empezando a publicar cosas que quiero compartir con el mundo, como este programa de descubrir tu poder interior y otras cosas que empezaré a compartir con las personas con las que resuene mi mensaje. Antes de irnos, quiero que hagamos una reflexión sobre un video que quiero compartirles. Fernando Alonso es un corredor de la Fórmula 1. Fórmula 1 es una competencia de automóviles, los más veloces que pueden haber en la Tierra. Es un campeonato que a lo largo del año tiene diferentes válidas, es decir, en diferentes lugares se corren diferentes competencias. Al final, el campeón es el que haya acumulado más puntos, o sea, haya llegado a mejores lugares a lo largo de todo el año. Pues bien, quiero presentarles a Fernando Alonso, es un corredor español que ya ha sido campeón de la Fórmula 1 en 2 ocasiones. Fue subcampeón en 3 ocasiones y ha corrido alrededor de 400 carreras en la Fórmula 1. Está en el Salón de la Fama de la Asociación Internacional Automovilística, en fin, es todo un campeón. Quiero compartirles este video de una circunstancia que él vivió en una competencia que me parece supremamente inspirador y quiero compartir con ustedes. Fernando, box. Retiramos el coche de la carrera. ¿Retirar el coche? ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíais echarle un vistazo, ¿vale? Tienes serios daños en el coche, estás en última posición y vas en 2 ruedas. En 2 ruedas, Fernando, cuidado. Este es mi problema. Cambiarme los neumáticos, el alerón delantero y comprobar los trapecios. Esta carrera no ha terminado, ¿ok? Fernando, cuidado en boxes, por favor. Estás golpeando el muro. Cuidado. Me han golpeado, ¿vale? Me han jodido, pero es la primera vuelta. Esto no ha terminado. Vamos, equipo, vamos. Fernando, cuidado con los chicos. Cuidado, entra despacio. Por favor, por el amor de Dios, Fernando, el coche está destrozado. No veo el alerón preparado. ¡Que me cambiéis el alerón delantero! ¡Vamos! Fernando, estamos perdiendo una vuelta respecto a nuestros rivales. Deberíamos abandonar y resguardar esta unidad de potencia. ¡No me obliguéis a parar! ¡No voy a rendirme! ¡Quiero! ¡Deseo! ¡Necesito pilotar! ¡Voy a luchar! ¡Sumaremos puntos! ¡Intentémoslo! ¡Vamos! Vale, Fernando, la carrera es toda tuya, pero si tienes cualquier inestabilidad, por favor, regresa a boxes. ¡Vamos! ¡Gracias, chicos! Impresionante Fernando Alonso, que ha terminado en 7ª posición después de incorporarse desde la última. Y quería traerles esta circunstancia de Fernando Alonso porque tiene todo que ver con lo que estábamos hablando el día de hoy. Una circunstancia totalmente adversa que estaba atravesando, en último lugar, sin posibilidades, y él se echó su equipo al hombro y no se rindió. Yo necesito pilotar y quiero hacerlo. Y me voy a enfrentar a lo que sea. No se rindió porque sabía que tal vez no tenía oportunidad de ganar, pero sí de acumular puntos, que es lo más importante en la Fórmula 1, no rendirse. Y él, con el coraje y el corazón que quería, con el que quería correr, llevó a su equipo a creer en él.
habían perdido la confianza y hizo que su equipo creyera en él. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo soy Mario Javier y les agradezco inmensamente que me hayan acompañado en este espacio.